Con tu libro de FP aprende a hacer finiquitos de forma rápida y sencilla. En toda relación laboral hay una línea temporal, que es lo que estás viendo y verás en este temario. Comienza con un autoanálisis, defines tu proyecto personal y profesional, encuentras una oferta de trabajo acorde a tu perfil, elaboras un currículum para esa oferta, te presentas a la entrevista de trabajo y la superas. Consigues así el trabajo deseado. Firmas un contrato laboral conforme al Estatuto de los Trabajadores y al convenio colectivo aplicable si lo hay. Conoces los detalles de tu puesto, tus funciones y tareas, el horario, el salario. Probablemente trabajarás en equipo y quizá tengas que negociar en algún conflicto laboral. Trabajarás aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y sabrás actuar ante posibles emergencias. Quizá puedas representar a tus compañeros ante la empresa e incluso en algún momento podrías llegar a sufrir alguna contingencia y así recibir alguna de las prestaciones de la seguridad social, como por ejemplo tener un hijo, alguna baja laboral por enfermedad común, accidente laboral o no. Y un buen día las condiciones cambian y te presentan este documento, el finiquito. ¿Sabrías qué hacer? En este tema estamos viendo que tu contrato se puede modificar. Imagina que te cambian las funciones, las tareas que estás desempeñando, dentro o fuera del grupo, de forma temporal o definitiva. Te cambian de centro de trabajo, ya sea por un desplazamiento o traslado. Recuerda si es más o menos de un año en un periodo de 3. O la peor modificación, la sustancial, cuando cambian aspectos tan importantes como la jornada, el horario o el salario, entre otros. También el contrato en algún momento se puede suspender por algunas causas, las más habituales por causas objetivas, por una baja laboral, suspensión de empleo y sueldo por alguna falta disciplinaria, por hacer huelga, incluso por excedencia, ya sea la forzosa, por cuidado de familiares, de hijos menores de 3 años o la voluntaria, porque simplemente quieres dedicar un tiempo a viajar o a seguir formándote. Y también puede ocurrir que se extinga el contrato, porque lo decide la empresa por algún tipo de despido, lo decida el trabajador o por otras causas. Aquí es cuando aparece esta figura que conocemos como el finiquito. Debes saber qué es y qué contiene. El finiquito es una propuesta de liquidación de cantidades que debe la empresa cuando finaliza una relación laboral y tiene una doble finalidad. Recoge que ambas partes están de acuerdo en extinguir ese contrato y por otra parte la intención de saldar cuentas, desglosando así varios conceptos y cantidades que vamos a ver con un ejemplo práctico. 4 conceptos son los que se recogen en el finiquito. Los salarios que están pendientes de cobrar en ese último mes. Imagina, por ejemplo, alguien que haya sido despedido el día 16. En este caso, el salario pendiente corresponderá a esos 16 días. El segundo concepto son las pagas extra. Esa parte proporcional de la paga extra que está pendiente de cobrar por su devengo anual, semestral o mensual. El tercer concepto son los días de vacaciones pendientes de disfrutar. Recuerda que se generan unos 2 días y medio al mes. Y por último, la indemnización, que dependerá del motivo del despido. No habrá indemnización si es un despido disciplinario, porque lo habrá motivado el trabajador. 12 días si se acaba un contrato temporal, por ejemplo, por circunstancias de la producción. 20 días, que es la más común si se trata de un traslado, un despido por causas objetivas, colectivo, por fuerza mayor, y también si la empresa que te ha contratado desaparece. En estos casos hay un máximo de 360 días, que son 18 años de antigüedad. Por ejemplo, si un trabajador lleva 25 años en la empresa y lo despiden, no cobrará la indemnización de esos 25 años, sino de los últimos 18. También son 20 días si fuese una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, aunque aquí el límite baja de 1 año a 9 meses como máximo. 30 días en total, 1 mes de sueldo si fallece, se jubila o resulta incapacitado el empresario individual. Imagina que fuese un autónomo, por ejemplo. Y la mayor indemnización es cuando el despido ha sido calificado como improcedente. Vamos, que no había motivos para el despido, o porque ha sido un incumplimiento grave por parte de la empresa. En este caso son 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 2 años. Incluso puede verse incrementado para aquellos contratos que se formalizasen antes de febrero de 2012. Hasta febrero cobrarían 45 días por año y aquí el máximo también aumenta y después de esa fecha serían 33 días. Vamos a verlo de forma práctica con el ejemplo 10 del libro en el que nos piden calcular el finiquito de un trabajador que ha sido despedido por causas objetivas el 12 de abril.
no ha disfrutado de vacaciones este año y nos dan los datos para poder elaborar su liquidación. En este caso es indefinido, tiene una antigüedad de 4 años y medio en la empresa, recibe 2 pagas extra de forma prorrateada del salario base y nos dan varios conceptos para incluir en la liquidación. El primer paso era calcular el salario. ¿Recuerdas los 4 conceptos? Salario, pagas extra, vacaciones e indemnización. Vamos con el primero de ellos, salario pendiente, en este caso del día 1 al 12. Serían 12 días trabajados. Lo vamos a hacer mediante una nómina. ¿Recuerdas en la unidad del salario? El primer paso sería indicar el periodo de liquidación, que serían 12 días en el mes de abril. Después calculamos la parte proporcional de todas las cantidades que tenemos aquí arriba, ya que ha trabajado 12 días. En primer lugar tenemos el salario base, 1.320 euros, así que lo pondríamos de esta forma, 1.320 por 12 entre 30. También lo puedes hacer con una simple regla de 3. Si a 30 días le corresponden 1.320, a 12 días le corresponden X. Serían 528 euros de salario base. El siguiente concepto es el plus de convenio, 150 euros al mes. Sería complemento salarial de 12 días, serían 60 euros. Seguimos por orden y el siguiente concepto serían las gratificaciones extraordinarias, las pagas extra. Nos dice que hay 2 y podemos calcularlas de 2 formas. 1.320, que serían la de los primeros 6 meses, o 1.320 por 2 pagas entre 12. Daría lo mismo, el mismo resultado, que son 220 euros al mes. Y de 12 días, la parte proporcional serían 88 euros. El último concepto lo calculamos de la misma forma, es el plus de transporte, que al mes son 120 euros y de 12 días serían 48 euros. Recuerda que sí que cotiza, así que lo indicamos entre paréntesis para tenerlo en cuenta a la hora de calcular el IRPF. No tenemos ningún concepto más, así que sumamos todo y el total de vengado son 724 euros. Vamos con la siguiente parte. Estos son los datos que acabamos de calcular, vamos con la parte de las deducciones y recuerda que empezábamos por la parte de abajo. Para calcular la primera base de contingencias comunes se hacía el salario base más complementos salariales y no salariales que cotizasen. Vamos a la nómina y el salario base serían 528, lo indicamos abajo. En complementos salariales tenemos solamente el plus de convenio, que son 60 euros. Lo indicamos porque sí que cotiza. Recuerda que en esta primera línea las pagas extra no se incluían, sino que se incluían en la segunda. Así que las indicamos y los complementos no salariales que cotizan, pues solamente tenemos uno, plus de transporte. Lo añadimos y sumamos todo. Nos da 724 euros. Comprobamos, sí que está entre esos topes mínimos y máximos conforme a su grupo, así que lo indicamos abajo y arriba y aplicamos el porcentaje que incluye el MEI, el 4,82% que pagaría el trabajador. La siguiente base que tenemos que calcular es la de contingencias profesionales. En este caso, al no haber horas extra, es muy sencillo, las dos bases coinciden, así que las indicamos abajo y arriba y aplicamos los porcentajes. Al estar indefinido, por desempleo 1,55, por formación profesional 0,1 y la siguiente base sería la del IRPF. En este caso sería el total de vengado, que eran 724 euros. Al tributar todo sería ese mismo importe, al 15%. Multiplicamos las bases por los porcentajes y tenemos las deducciones de la Seguridad Social y de Hacienda, que si las restamos al total de vengado ya tenemos su sueldo de esos 12 días de abril. Serían 568,56 euros. El segundo concepto a calcular son las pagas extraordinarias que tiene pendientes de cobrar, pero como acabas de ver eran 88 euros y lo hemos incluido en la nómina. El tercer concepto serán las vacaciones no disfrutadas. Lucas, a 12 de abril, aún no se ha ido de vacaciones. Tenemos que calcular los días que le corresponden y el salario diario para valorarlo. Si a un año natural le corresponden 30 días, a 102 días le corresponden X. Lo calculamos y tendría 8,38 días. Calculamos cuánto cobra al día para pagarlo. El ejercicio nos da varios conceptos: el salario base, plus de convenio, las dos pagas extra y el plus de transporte. Pero cuidado, si Lucas está de vacaciones no va a trabajar,
con lo cual no se genera ese plus de transporte. La empresa no lo va a tener que indemnizar por un gasto que no va a tener. Así que el plus de transporte no se cuenta. El salario mensual sería el salario base más el plus de convenio más la parte proporcional de las pagas. Lo dividimos entre 30 días y es un salario diario de 56,33 euros al día. Ahora sí podremos calcular el salario bruto de esos días de vacaciones pendientes. Multiplicamos y serían 472,05 euros. Al ser bruto tendríamos que descontar los mismos conceptos que en la nómina: la seguridad social y el IRPF, que en total serían algo más de 100 euros. Y lo descontamos al salario bruto. Y nos daría una cantidad neta total de 370,7 euros. Ya tenemos otra de las cantidades a incluir en el finiquito. Solo nos faltaría la cuarta, que es la indemnización. El despido de Lucas era por causas objetivas, así que le corresponde una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año. Pero ojo, no se incluyen esos complementos no salariales o extrasalariales, como era el caso del plus de transporte que Lucas venía recibiendo. No se tendrá en cuenta, y también que las indemnizaciones no cotizan hasta unos límites. Vamos de esta forma a calcular la indemnización. Serían esos 20 días por el salario diario por la antigüedad. El salario diario, que aunque lo hemos calculado antes, ahora debemos calcularlo de forma más precisa tomando como referencia el salario anual. ¿Cuánto cobra al año? El salario base por 12 meses, el plus de convenio, que también lo recibe todo el año, así que sería por 12, y las pagas extra, que tiene 2 al año. Atentos porque hay convenios colectivos que establecen 3 al año. Sumamos todo y lo dividimos entre 365 días que tiene el año y nos da un salario diario de 55,56 euros al día. Recuerda que hay un límite de 360 días. Vamos a calcular si la indemnización que le corresponde a Lucas está dentro de ese límite. Tenía 4 años y medio de antigüedad. 20 días por esos 4 años y medio son 90 días. Es menor al máximo, así que sí que los va a cobrar de forma íntegra. Por lo tanto, la indemnización se calcula los 20 días por el salario diario que acabamos de calcular por los 4 años y medio. En total recibirá alrededor de 5.000 euros de indemnización. Recapitulamos y hacemos un resumen de todos los conceptos y cantidades que hemos visto hasta el momento. El salario, que lo incluimos en la nómina junto con las pagas. Las vacaciones pendientes. Y por último, la indemnización. Y si todo esto lo sumamos, nos da una cantidad total de casi 6.000 euros, que es el finiquito. Un ejemplo de finiquito podría ser este documento de liquidación y finiquito en el que aparecen los datos de la empresa, los datos del trabajador, esos 4 conceptos que acabamos de calcular: salario, pagas extra, vacaciones e indemnización. Podría venir de esta forma, o también las empresas incluyen estos 2 primeros conceptos en la nómina, las vacaciones en una nómina complementaria y la indemnización la incluyen en la carta de despido, en la que además de notificar la causa del despido, comunican la fecha y la puesta a disposición de esa indemnización y su cuantía. También, por último, cuando al trabajador, en este caso Lucas, le entreguen este documento, firmará en esta parte de aquí abajo, la empresa firmará también, y si hubiese representante de los trabajadores también podría firmar. ¿Y si no estás de acuerdo con la cantidad que te liquidan? Lo normal es firmarlo, recoger el dinero o recibirlo mediante transferencia bancaria, y si no estás de acuerdo puedes indicar no conforme junto a la firma, y así te reservas el derecho a poder revisarlo posteriormente. Y por último, junto al finiquito recibes también otro documento, que es este. El certificado de empresa acredita tu situación legal de desempleo y las razones que lo justifican. Todas las empresas están obligadas a realizarlo cuando acaba la relación laboral. De no hacerlo, sería una infracción grave y pueden ser sancionadas hasta con 6.250 euros. Lo normal es que te lo entreguen junto al finiquito, aunque tienen 10 días para hacerlo. Entregan una copia al trabajador y otra la envían al Servicio Público de Empleo. También se puede solicitar por internet.
Recuerda que es imprescindible para poder cobrar el paro y además tienes 15 días hábiles para solicitarlo. En él aparecen los datos de la empresa, los del trabajador y las últimas 6 bases de cotización de los últimos 180 días, que en función de cómo sean estas bases va a depender lo que se va a cobrar durante la prestación por desempleo. Aunque esto lo verás más detenidamente en la unidad de la Seguridad Social. Ahora no lo dudes y a practicar.